nos pase la locura Sí, de nuestra productora y de ahí, bueno. 30 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Daniel y Bosco, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Pero gracias. Bueno, hablábamos hoy con respecto al inicio del programa, que el 25 de mayo ayer dejó de ser una fecha patria, aparentemente va a ser un evento político, por todo lo que trajo a colación la declaración de, obviamente, del arzobispo, bueno, la catedral, la situación de los no saludos. ¿Se puede tomar como un hecho político o únicamente como algo que se salió del protocolo institucional? ¿Y Bosco? Bueno, creo que desde hace mucho tiempo es un hecho político, no es la primera vez, recordemos a... Alfonsín. Sí, inclusive a Alfonsín, a Néstor Kirchner, a Cristina, con en aquel momento arzobispo de Buenos Aires con el cardenal Bergoglio, ¿no? Sí. Ya pasa a ser un hecho político. En realidad, todo ese tipo de acciones pasan a ser hechos políticos. Lo que pasa es que después tienen más o menos repercusión según cómo se vaya contando la novela a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Pero que es un hecho político, no tengo ninguna duda, y que siempre deja, ¿no?, notas de color, pero por otro lado también deja realineamientos en un año electoral en la Argentina. Entonces todo tiene suspicacia, todo tiene segundas lecturas. Claro, pero ayer, tomando una lectura lineal y casi superficial, uno entiende que finalmente el presidente blanqueó la mala relación que tiene con la vicepresidenta, que siempre era una especulación, se hablaba que sí, se interpretaba que Villarroel movía los hilos del Senado para que el oficialismo no consiga lo necesario, pero ayer quedó en evidencia. Sí, pero si usted analiza la parte política en el último tiempo, no es la primera vez, esto era conocido, las recriminaciones que se hacen de un lado y del otro, los comportamientos de cara no solamente a lo electoral, sino a lo político, a lo que los ha llevado hasta un determinado lugar y lo que cada uno cree que hace lo correcto, y ahí es donde uno ve que hay diferencias claras entre lo que percibe un sector y lo que percibe el otro sector. Desde el punto de vista de la comunicación, usted es experto, es el presidente de lo que es la Cumbre Mundial de Comunicación Política. ¿El presidente sigue en campaña o es presidente? Desde el punto de vista de la comunicación. Yo creo que ambas cosas, porque la forma que él hoy tiene de comunicar lo hace de la presidencia, pero no resigna la iniciativa política que lo llevó a ser presidente de la República. No olvidemos que lo peor que podría haber hecho Javier Milei es el día que ganó dejar lo que estaba haciendo para convertirse en un político tradicional. Creo que eso lo ha interpretado bien, es parte de su posicionamiento político y comunicacional, y después veremos. Yo creo que la primera, una cosa es en campaña, ¿no? Yo creo que todo gobierno debe estar en campaña y lo hacen. Después lo otro es lo electoral, lo netamente electoral, que es lo que vimos la semana de elección en la Ciudad de Buenos Aires, porque inclusive en los otros procesos electorales prácticamente no participó el presidente, como sí fue en la esfera electoral. Con lo cual ahí podemos tener varias lecturas y análisis con respecto a lo electoral y lo gubernamental, y que sabemos muy bien en la Argentina que hay momentos en que hay zonas grises, porque inclusive hasta la reglamentación no es tan clara entre una cosa y la otra. Recordemos la frase esta de Adorni, donde no hace el anuncio de las medidas políticas para que no digan que es de campaña, y lo hace después, digamos, ¿no? Son todos mensajes muy claros, y que a veces, obviamente, cada uno trata, cuando está en gobierno, en este caso el gobierno de Javier Milei, de construir poder y construir posicionamiento político. Cuando uno está en campaña, intenta construir voto, digamos, ¿no? Y opinión pública favorable, que apoyen a determinadas figuras para convertirlo en voto. Y en gobierno uno trata de construir poder para poder gobernar. Y me parece que ahí está la gran diferencia. Ahora, después, en términos de comunicación, cualquier político en la Argentina y en cualquier parte del mundo está en campaña todos los días, porque el día que deja de tener esa presencia o deja de tener actualidad, viene otro que lo reemplaza. Algunos sostienen, sobre todo el sector de la oposición, una oposición muy diluida, que también hay que reconocerle el mérito de Milei, prácticamente destruyó el PRO, el radicalismo que está reducido a su mínima expresión, bueno, el justicialismo con todo lo que sabemos, sus divisiones internas que están acrecentadas, pero entienden que Milei elige la agresión como una forma de gobernar, como una forma de ejercer poder, pero también porque nos gestiona. Hoy por hoy, la salud pública, educación pública, lo que es obra pública, está desde el punto de vista de una decisión política y de un entendimiento hacia futuro que el Estado no debe participar, un pleno conocimiento, por lo menos convencimiento que tiene el presidente, lo aleja de lo que es lo tradicional. ¿Es tan así, agrede porque nos gestiona,
¿O la gente lee mal eso? No, yo creo, a ver, vamos a orientarnos. Yo creo que él sigue teniendo un mismo mecanismo que lo llevó a ser presidente de la nación, que es el de la confrontación y el de la disrupción. Y él no lo puede abandonar nunca. Si el día que abandone eso, tal vez se termina su gobierno. Y me parece que ahí está la clave de lo que plantea Javier Milei en términos comunicacionales y políticos. Porque si eso les dio resultado, ¿por qué dejaría de hacerlo? ¿En el marco de qué? Para entrar al juego tradicional, si justamente yo lo que digo acá es una cuestión, si se quiere, del desafío, como lo planteé, como lo ve el gobierno, inclusive de cambio cultural. Y ese cambio cultural requiere de hacer acciones totalmente distintas a las que estamos acostumbrados. Claramente, en algunos sectores tradicionales o históricos de la política lo ven como algo totalmente negativo, pero justamente eso negativo es lo que lo ha posicionado y lo ha puesto en ese lugar, con lo cual no va a hacer otro tipo de cosas porque eso es lo que lo ha llevado a estar en ese lugar. Tal vez si no lo hubiera hecho, nunca hubiera sido presidente de la República. ¿Por qué? Porque lo tradicional que decía, para ser presidente tenés que tener una estructura en todo el país y tenés que tener recursos y tenés que tener fiscales. Y si él se hubiera guiado por eso, no sería presidente. Con lo cual, si gobierna, tiene que hacerlo con su mismo sistema, obviamente adecuando determinadas situaciones, pero creo que en sociedades hiperpolarizadas, como tenemos en la República Argentina, es la realidad y la sociedad la que lo lleva también a tomar determinadas posturas, porque pensemos que por primera vez en 20 años en la Argentina, este creo que es uno de los cambios más profundos que hubo en términos políticos, comunicacionales e inclusive sociales, se dejó de hablar en la Argentina de kirchnerismo o antikirchnerismo, en los dilemas electorales. Si ustedes analizan los procesos electorales recientes, lo que se empieza a plantear es, ¿estás con Milei o estás en contra de Milei? Y si estás en contra de Milei, bueno, hay que ver si se divide o no se divide la posición, cuáles son los sectores, porque estamos en un proceso legislativo, no ejecutivo. Me parece que ellos han tenido una muy buena lectura de anticipación de ese escenario. Claro, y cuando usted aclara muy bien legislativo, también va a lo segundo, que se cuestionó mucho, la baja participación que están teniendo en las elecciones, y en Capital Federal marcó un hito, ya un poco más del 50%, de los cuales le sirvió ya al gobierno para mostrarse y nacionalizar a todo el país el tema de que el mismo color va a llegar a todas las provincias. Sí, yo diría que hay que ver, y uno en política a veces decide no dar todas las batallas al mismo tiempo, ¿no? Y hay que ver, como en algunas provincias ha hecho alianzas, en otras provincias no ha participado, cuáles son las batallas que decide dar el gobierno y en qué provincias, o en todos lados, o solamente en lo nacional, no en lo local. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires lo han puesto como una prueba electoral de su modelo y que además les ha ratificado que a priori en la foto que tenemos el día de hoy, porque no sabemos después cómo evoluciona todo esto, ha sido una foto positiva. Claro. El 7 de septiembre está muy cerca, digamos, en términos políticos. ¿La Libertad Avanza cree que va a resignar a hacer una alianza con el PRO o va a absorber al PRO y va a encabezar la campaña en Provincia de Buenos Aires? Bueno, yo le puedo decir qué es lo que estoy viendo, no es qué es lo que va a hacer la Libertad Avanza, ¿no? Por supuesto. Pero a priori yo podría decirle que todo pareciera indicar, inclusive con las visitas de Cristian Ritondo y de Diego Santilli hoy a la Casa Rosada, que hay una idea de unificación en torno a un triunfo en la provincia de Buenos Aires, también en el aspecto legislativo. Incluso el presidente ha dado claros indicios y posicionado la figura de José Luis Esper como su candidato, pero que tiene que ser producto también de una sumatoria de los distintos actores políticos. Con lo cual creo que eso se ha marcado y tiene una claridad en el recorrido político, al menos que está apuntando el gobierno. Y la última, y vos como siempre agradeciendo la gentileza de hablar con Corrientes, ¿cuál cree que va a ser el rol de los gobernadores que están muy sujetos a lo que es el tema financiero? Por ejemplo, la decisión de Nación del diferimiento del pago de ganancia impactó fuertemente en las cajas provinciales, sobre todo en aquellas provincias que habían decidido adelantar las elecciones. Sí, bueno, recordemos que en el tema de los gobernadores viene, no es algo nuevo, no es algo que vamos a analizar a partir de la presidencia de Milei, ¿no? Pero si uno mira históricamente cómo está hecho el sistema argentino, requiere también de un diálogo político, que eso significa en cuanto a recursos y
tranquilidad, sobre todo en los procesos legislativos. Cuando vienen las ejecutivas, bueno, obviamente justo da la casualidad la provincia de Corrientes y Santiago del Estero, que sí tienen ejecutivas, digamos, provinciales, bueno, ahí seguramente hay otras cosas que se ponen en juego y otros intereses que hasta por ahí no es lo mismo cuando solamente es una elección de medio término. Claro. ¿Qué posición veo? Bueno, yo creo que acá todavía no está configurado la escena política electoral final nacional. ¿Por qué? Y tampoco le podemos pedir a la oposición que tenga algo así, porque imagínense ustedes, después de un presidente como Alberto Fernández, la reconstitución de eso no es fácil. Es fácil decirle a la oposición, tienen que organizar, tienen que hacer esto, pero pasó Alberto Fernández en el camino, claro, y eso ha generado un problema hacia adentro, una implosión muy importante. Lo que debería analizarse es cómo termina manejándose eso, que tenemos 24 elecciones, ya pasó la de Ciudad de Buenos Aires, pasó la de Chaco, pasaron distintos experimentos y todos con distinto armado electoral. Hay que ver esas 24 de manera individual, cómo se van conformando de cara a lo que después va a ser la elección nacional en el mes de octubre. Pero tanto oposición como oficialismo creo que todavía están en etapa de, podríamos decir, en etapa de estructuración, ¿no? O de definiciones. No está todo dicho, todavía hay tiempo y eso se va a ir viendo claramente en los próximos días. Y Bosco, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por hablar con Corrientes. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Hasta luego, hasta acá Daniel Ibosco, quien es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, hablando un poco de las cuestiones. Y ahora sí, según la seña académica, nos vamos con la licenciada Mayra Boll.